Gracias, señor presidente, diputados, diputadas. Antes de iniciar mi exposición, darle la bienvenida al consejero y también al equipo que le acompaña. A todos ellos, mi más cordial enhorabuena en nombre del Grupo Parlamentario Aragonés por todos sus nombramientos. Comentar, señor consejero, que me gratifica escuchar la presente exposición, dado que es una exposición interesante tanto en sus puntos, en sus líneas de trabajo y de desarrollo para estos 4 años de legislatura, que indudablemente desarrollaremos porque es, en realidad, lo que afecta al sector agrícola, al sector ganadero y al sector del medio ambiente en Aragón. Tal y como siempre hemos venido señalando desde el Grupo Parlamentario Aragonés, grupo al que represento, no nos cansaremos de luchar por las mejoras en el sector agrícola, en el sector ganadero y en el medioambiental, dado que son sectores estratégicos para nuestra comunidad autónoma de Aragón. El sector primario es un sector muy importante para afrontar la lucha contra la despoblación. Debemos de poner todos los esfuerzos posibles en impulsar y defender la explotación familiar, en el apoyo al relevo generacional y a los jóvenes con la transmisión bonificada de las explotaciones, aumentando y mejorando ayudas, el asesoramiento y acompañando a los jóvenes agricultores y ganaderos. Es por ello por lo que el Partido Aragonés entiende que debemos de facilitar a través de los servicios autonómicos de gestión del patrimonio agrario la posibilidad de acceso a la tierra para el desarrollo de la actividad agraria para las personas que quieren incorporarse a este sector, sobre todo y especialmente para las mujeres y para las jóvenes. Compartimos con usted, señor consejero, sus postulados acerca de una reforma en la política agraria común, sin olvidar fomentar y defender en España y en Europa un modelo de PAC, adaptándola a la realidad agraria aragonesa. Creemos que la política agraria común es una potente herramienta de fijación de población, por lo que trabajaremos para que sea justa, equitativa y solidaria, evitando la creación de agravios comparativos entre territorios. Asimismo, cabe destacar la gran importancia del sector agroindustria. Es esencial impulsar la agroindustria fomentando la agricultura y su componente empresarial. Desarrollar, por tanto, planes especializados para garantizar la viabilidad de sus mercados, fomentar la I+D+I, adaptando los recursos humanos a su tamaño empresarial, continuando con la acción comercial de sus productos, mejorando la cooperación y el asociacionismo. Entendemos que desde su departamento se tendrá una especial sensibilidad con el sector agrícola y ganadero, ya que todos somos conocedores de las pérdidas que ha supuesto este año, un año de difícil cosechas y así como un año en el que han bajado los precios de nuestro sector ganadero. Asimismo, y desde el Grupo Aragonés, queremos hacer hincapié en la importancia que tiene la agroindustria. Sin más, y en una noticia registrada el día 7 de este mismo mes, en este mismo año, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel era felicitado por usted mismo por el trabajo realizado durante este último año, el cual ha repercutido y ha conseguido unas excelentes cifras y ha destacado el papel que confieren sus productos amparados en los regímenes de calidad. Estas noticias, este trabajo y estos avances son los necesarios para nuestro territorio. Otro tema clave de su departamento es el agua, recurso de vital importancia para la supervivencia de la población aragonesa, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Desde el Partido Aragonés seguiremos defendiendo, como lo hemos hecho siempre, el principio de unidad de cuenca y cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la defensa de la reserva hídrica y manifestar nuestra oposición rotunda a cualquier trasvase del río Ebro. Trabajaremos por la resolución de los conflictos del agua en Aragón, asegurando el desarrollo de las necesarias infraestructuras de nuestro territorio para el progreso de nuestro medio rural, con el agua como recurso vertebrador, de generación de riqueza y oportunidades y de cohesión para el territorio. Otro tema importante que debemos mencionar es acometer la limpieza de aquellos cauces de ríos que resulten urgentes, ya sea por motivos de inundaciones o avenidas, como lo es, a su vez, adoptar las medidas necesarias para poner en marcha el Plan Ebro 2030. Fomentar la modernización de regadíos y continuar con las infraestructuras hidráulicas es otro de los factores claves para afrontar un futuro viable, no solo para la agricultura, sino para todo nuestro territorio. Otro pilar de su consejería es el medio ambiente. Todos sabemos que tenemos un territorio privilegiado por su biodiversidad, sus paisajes y por sus recursos naturales. Por ello, y tal como establece nuestro acuerdo de gobernabilidad, estableceremos, entre otras medidas, impulsar el desarrollo de la Ley 15/2006 de Montes de Aragón, porque los montes, señorías, para nuestra comunidad autónoma son muy importantes en la supervivencia de nuestro territorio.
Aprobar y ejecutar el Plan Forestal de Aragón. Coordinar y mejorar los recursos para la descontaminación de suelos. Fomentar los residuos cero. Decir que el Grupo aragonés está completamente convencido de que a lo largo de esta legislatura se trabajará desde el consenso, desde la voluntad de las partes, y desearíamos que todos los grupos, o así esperamos que sea, pongan todo su empeño para establecer todas las medidas y líneas de trabajo que benefician tanto a nuestra agricultura como a nuestra ganadería, como a nuestro medio ambiente, teniendo siempre muy presente que el impulso y el trabajo en el sector primario será un motor de desarrollo para la lucha contra la despoblación en Aragón, que como representante del Partido Aragonés por la provincia de Teruel le aseguro que existe. Muchas gracias.